Buenos días. Vamos a comenzar, hermanos, cantando dos cánticos. Buscamos primeramente nuestro himnario, página 361. Página 361. Hay un lugar donde quiero estar. Página 361. Página 361, hermanos. Página 361 y cantamos juntos, por favor. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré, ni duda ni temor tendré, estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Uno más, hermanos. Página 46, por favor. Página 46. Como el siervo. Página 46. Página 46, hermanos. Cantamos juntos, por favor. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida para siempre, siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Tú eres
eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Hola hermanos, buenos días. Sean bienvenidos, bienvenidos los hermanos, las personas que nos están visitando por primera vez y los que han regresado de nuevo a la iglesia. Esta es su casa, bienvenidos. Hermanos, por favor vamos a apagar nuestros teléfonos para no interrumpir la predicación. Y por favor tengamos muy pendientes las recomendaciones que se dan a la entrada del salón para cuestiones de mantenimiento de la iglesia, ¿no? No traer comidas aquí al salón ni bebidas y tener un cuidado especial con los servicios, ¿no? Vamos a iniciar, hermanos, con la recitación para el día de hoy en el libro del Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25. En el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25. Recitamos en voz fuerte, hermanos, con todo nuestro corazón. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25. Para esta semana le pedimos por favor a los jóvenes que pasen a recitar el versículo de esta semana al grupo de jóvenes. Por favor, chicos. Los acompañamos en voz alta, por favor. Vamos a recitar Hebreos capítulo 9, versículo 25 y 26 en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 9, versículo 25 y 26. Y no...
Muy bien. Muchas gracias a los jóvenes. Para la próxima semana, por favor, el grupo de la escuela bíblica, los hermanos de la escuela bíblica se preparan para recitar el versículo que está en el libro del Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18. Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18, lo recitamos, por favor. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18. A continuación, los hermanos del coro nos traen una alabanza y enseguida el pastor Josué nos trae la palabra. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. Y hoy día del Señor, que el Señor nos ha permitido para poder reunir juntos en el mismo lugar ante Él. Entonces, y os pido que abren los corazones para poder recibir su palabra, para que sea buen alimento para nuestro espíritu. Entonces, empezamos con la oración. Oremos juntos. Dios Padre Santo Misericordioso,
que nos ama. Te damos las gracias por habernos salvado de pecado, eterna perdición. Nosotros, como éramos como una oveja descarriados, siempre estábamos buscando cosas del mundo y deseábamos cosas de carne. Sin saber de su voluntad, estábamos siempre buscando cosas mías y cometiendo pecados. Pero Señor, aun siendo pecadores, nos amó primero. Dejándolo todo su gloria, vino a este mundo tan humillado como forma de hombre. Paga de pecado es muerte. Pero cuando morimos, nosotros, ya determinado nuestro destino, el infierno. Pero Señor, no quiere que ninguna alma perezca ante ti, sino quiere que todo el mundo sea salvo. Por eso, tú vino a este mundo como forma de hombre, murió en la cruz en vez de nosotros, para pagar todo nuestro pecado. Por su sangre derramada tan preciosa, ya ha perdonado todo nuestro pecado eternamente. Gracias, Señor. Gracias por nos ha dado vida eterna y esperanza que podamos ir al cielo. También nos ha dejado nuestra vida para vivir en este mundo solamente por un propósito, para predicar el Evangelio, para compartir amor verdadero al mundo. Señor, cada uno de nosotros somos muy débiles, insensatos. No tenemos poder y capacidad de vivir según su voluntad, para cumplir su obra. Por eso, Señor, tú nos has permitido la iglesia, el cuerpo del Señor, para que podamos participar en su cuerpo, para que se han unido más con los hermanos juntos, para que puedan trabajar tu obra a través de la iglesia, Señor. Porque el Espíritu Santo está obrando en la iglesia. Gracias, Señor, nos ha guiado aquí para que podamos aprender tu palabra, para crecer nuestra fe, para que seamos obreros del Señor. Hoy también te dejamos, ayúdanos, enséñanos tu palabra para que podamos alimentarse más a nuestro espíritu. Algunos hermanos que no han podido venir, por algunos por enfermedad, sánale cuando antes, y también algunos por desánimo de su fe. Darle ánimo para que pueda levantar cuando antes, para poder participar la comunión con nosotros. Señor, también bendice a los hermanos que están aquí, presencia de ti, para que puedan crecer más, que sean buen obrero para tu obra, Señor. Sabemos que tu venida ya está muy cerca. A través de tu palabra ya hemos aprendido que señales de tu venida ya han cumplido todo, Señor. Por eso tenemos que vivir más velados con oración, Señor. Pero por nuestra debilidad, muchas veces estamos caídos por la tentación de diablos, por el pecado, también por afán del mundo, por el deseo de nuestra carne, Señor. Por eso estamos aquí, Señor. Guarda nuestro corazón, nuestra vida, para que podamos mantenerse nuestra vida en el Evangelio, en su amor y su gracia, para que llevamos nuestra vida
más santamente, Señor. Eso es tu voluntad. Por eso te dejamos todos. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos el libro Primera Juan. Primera Juan, capítulo 2. Primera Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Primera Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Les leo yo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Os pregunto, ¿ustedes están feliz? ¿No? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿cómo podemos tener felicidad verdadera? ¿No? En este mundo hay felicidad verdadera. Ninguna cosa del mundo que nos da felicidad verdadera, ¿no? Entonces, pues si ustedes me han respondido, ¿no? De sí estoy feliz. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿No? Claro, con la salvación, ¿no? Con la salvación. ¿No? Cuando podemos tener la verdad, como felicidad verdaderas, es cuando establecer como correcta relación correcta con Dios, ¿no? Teniendo relación con Dios correctamente. Así podemos tener la felicidad verdadera. Ninguna cosa de este mundo nos da feliz. Aunque tengan muchas riquezas, aunque tengan muchos conocimientos, pero no es felicidad verdadera. Eso solamente es prosperidad, satisfacción de carne. Pero feliz tiene que tener interiormente. Pero sin relación con Dios, sin tener la vida eterna, ¿cómo puede tener feliz en su interior? Imposible, aunque tenga todas las cosas. Pero uno que ya está relacionado con Dios correctamente a través de Jesucristo, su salvación, aunque no tenga nada, de verdad, feliz en interior, ¿no? Eso es felicidad verdadera. Porque nuestra vida de carne solamente 70, 80 años, según la palabra dice, ¿no? Están muy limitadas. Aunque tenga todas las cosas, pero hay final. Ya llega a fin, ya no puede ser que todo mío. Hay que pasar todo.
Pero la salvación, o sea que teniendo relación con Dios correctamente, esa relación permanecerá para siempre. Eso es de verdadera felicidad. En nuestra vida hay muchísimos problemas, ¿no? Hay algunos que no tienen ningún problema en la vida. Sí, tenemos muchos problemas en nuestra vida, ¿no? Al vivir nuestra vida. Pero la Biblia dice que hay solución. Hay solución de todo el problema de nuestra vida. ¿Qué es? Establecer y mantenerse una relación correcta con Dios. Esa es una solución. Pero el problema entre Dios y nosotros, ese es el pecado. Ese es el pecado. Todos los hombres del mundo tienen problema con Dios, el pecado, ¿no? Por el pecado, ya determinado sus destinos al infierno. Pero aún los salvos que ya han recibido la salvación, que teniendo vida eterna, también puede tener problema con Dios por el pecado. Pero tenemos que recuperarse, restaurarse nuestra relación con Dios a través de Jesucristo también. ¿Por qué? Por Jesucristo ya ha solucionado todo nuestro pecado. Él perdonó nuestro pecado eternamente. Pero aún que ya está perdonado todo nuestro pecado eternamente, después de solucionar todos, sí, pero no debemos cometer pecado. Pero ustedes, después de la salvación, sí creo que sí, no queremos cometer pecado, pero se cometen pecado, ¿no? Sin querer. ¿Por qué? Todavía tenemos instintos pecaminosas, carne. Porque salvación es salvación de alma. Que alma que estaban muertos por el pecado, por sangre de Cristo, ya perdonado todos nuestros pecados, y creer, conociendo esta verdad y creer con el corazón, ya nuestras almas ya renacidos, ¿no? Renacidos, vivo. Un muerto está cortado relación con Dios, porque Dios no puede tener relación con un muerto, pero espiritualmente nuevamente vivo, que teniendo vida puede tener relación correcta con Dios. Dios relacionas con el vivo. Pero aunque está recuperado relación con Dios, pero cometiendo pecados, puede ser que no de cortado, sino no puede mantenerse esta conexión. Por eso entre Dios a nosotros hay problema del pecado. Pero hay dos tipos de pecados. Hay dos tipos de pecados. Pecados como sin conciencia, ¿no? Inconsciencia. Podemos pecar inconscientemente, sin pensar, sin planear, por mi carácter, por situación, por ambientes, ¿no? Pero también hay un pecado intencionalmente, ¿no? Engañar a otras personas. Eso tiene que planear, ¿no? Hay que planificar para engañar a otra persona. Y haciendo cosas intencional, que no, sabiendo que no debo hacer, pero por mi beneficio hace. Eso también es pecado intencional. Aquí pasa que de principal
Aquí dice, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre y Jesucristo el justo. Aquí dice, ¿por qué están escritas estas palabras? ¿Para qué no pequéis? Si alguno hubiera pecado, según esa palabra, podemos pensar que aún siendo salvo, puede cometer pecado. Puede cometer pecado. Pero, capítulo 3, versículo 9, mismo libro, capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Según esta palabra, ¿qué dices? Nacido de Dios, los salvos, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar. Nacido de Dios, los salvos, nosotros, entonces no practicamos el pecado. ¿Por qué? La simiente de Dios permanece en nosotros, en mí. Por eso no puedo pecar, no podemos pecar, porque es nacido de Dios. Según la palabra, esta palabra, entonces los salvos no pueden pecar. Esa palabra significa que no puede pecar porque no debemos pecar intencionalmente. Sí, inconscientemente cometemos pecados. Por estos pecados Jesús murió y pagó. Pero después de conocer la gracia tan grande, conociendo su sacrificio por mí, pero sigue cometiendo pecado intencionalmente, eso no puede ser. Por eso está escrito aquí así. Nacido de Dios, simiente de Dios que está en mí, no puede pecar. Por eso, como a través de este libro de Primera Juan, epístolas, nos informa a nosotros, los salvos, que dos peligros inevitables. El primero es la autosatisfacción, como llamada compromiso, ¿no? Y luego segundo, perder la esperanza. O otra palabra, desánimo. Porque por la ley, como por este verdad, por el sacrificio de Cristo, perdonó todo nuestro pecado eternamente. Entonces uno piensa así, autosatisfacción. Así, pues no hay ningún problema comete pecado, porque Señor perdonado al pecado, este pecado también. Sí, también comete pecado, ¿por qué? Podemos confesar a Dios, nos perdonará. Piensa así. Así, como cometiendo pecado sin culpables. Eso tampoco correcto. Y segundo, es perder la esperanza, como desánimo. Ya, aunque sabiendo que Jesucristo murió por nuestro pecado, ya eternamente haya perdonado todo, pero teniendo culpable de sus pecados demasiados, ¿no? Entonces es pensar así, sí soy salvo, pero sin querer que estoy cometiendo pecado, con este pecado, ¿no? Como teniendo tantos culpables, ¿no? Piensa así, soy malo, demasiado malo, y perdiendo su ánimo, ¿no? Eso es desánimo, perdiendo su esperanza. Pero los salvos tienen que estar entre dos, equilibrados. Sí, primero, sí, Señor ha perdonado todos nuestros pecados.
Hay que dar gracias a Dios por esto. Pero por esto tampoco puede cometer pecado fácilmente, porque ya ha perdonado todo. No tenemos que pensar así. Pero tampoco tener culpable demasiados por nuestro pecado que estamos cometiendo. Si no, cada vez que comete pecado, de verdad, sinceramente, hay que confesar a Dios. ¿Con qué corazón? Que Señor, pues inconscientemente he cometido pecado es esto ante ti, Señor. Por como mi costumbre, como naturalezas, Señor. Por eso te pedimos, te pido que me ayude que no comete más este pecado. Yo no quiero más cometer pecado. Así, entonces, Él, es nuestro Padre Celestial, con tan misericordiosos, que nos cuida, nos ayuda. Hay que tener equilibrio. Entonces, este libro, primero Juan, nos dice cómo hacer esto a través de mandamientos y consuelo y metas y promesas. Como contenido de este libro es que eso es lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Y también contenido que lo que Dios siempre quiere hacer por nosotros en su infinita gracia. ¿No? Hay dos cosas. Primero, lo que debemos hacer. Y también otro contenido que lo que Dios siempre quiere hacer por nosotros. Y significa que es importante para nosotros mantener siempre la comunión con Dios. Así como nuestro caminar con Él. Hay que mantenerse en comunión con Dios. Para mantenerse nuestra felicidad verdadera en nuestro interior. Texto principal. Texto principal 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre y a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con estas palabras, mucha gente piensa así. Últimos, sino también por los de todo el mundo. Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Es una ofrenda, sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por como nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sí, ¿verdad? ¿No? Todo el mundo. Pero algunos que piensan así, como teorías, de todo el mundo, como Jesús murió para todo el mundo. Por eso todo el mundo se ha hecho hijo de Dios, como salvos. ¿Es correcto? Por eso algunos dicen que todo el mundo son hijos de Dios. No. Todo el mundo son criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios, hay que creer el Evangelio. San Juan, capítulo 1. Marcamos esta página de texto principal. San Juan, capítulo 1. Versículo 12 y 13. San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Leamos juntos.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios les dio para ser hijo de Dios. Pero aquí dice tres cosas que no puede ser hijo de Dios. Tres cosas. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Hijo de pastor no se puede ser salvo. Hijo de cura, hijo de sacerdote no se puede ser salvo. Sino, individualmente hay que conocer a Dios. Hay que creer el evangelio correctamente. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de carne. Por su sacrificio, mortificación, servicios, justicia, voluntad, obra, no puede ser salvo. Aunque yo creo en Dios. Eso es su voluntad. Importante que Dios hay que conocer a Él. Eso es conexión, correcto. Mucha gente que según voluntad suya cree en Dios, piensan que ya soy creyente. Tiene que tener relación ambas mentes. Yo tengo que conocer a Rey Felipe y Felipe también tiene que conocer a mí, ¿no? Eso es relación correcta, ¿no? Yo conozco a él por noticia, pero él no me conoce. No puede tener relación correcta. Aunque como llamando a él y él me rechazará, ¿no? No te conozco así, como palabra del Señor. Muchos dicen que Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Y he hecho muchos milagros en tu nombre. Pero, Señor, respondió a ellos que no os conocí. Hay que tener conocimiento ambas mentes. Eso es relación correcta. Pero para tener potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cómo podemos tener así? Todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Hay que recibir el Señor y creer su nombre. Creer su nombre significa creer su obra que he hecho por mí. Hecho por mí. ¿Qué he hecho? Versículo 14. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es? Jesucristo. Verbo fue hecho carne. Verbo, versículo 1 dice, era Dios. Era Dios. Dios fue hecho carne para habitar entre nosotros. Jesucristo. Desde el versículo 12, recibieron a los que creen en su nombre. Creer en su nombre significa Jesucristo es Dios mismo. Él vino al mundo como nosotros, como carne, para habitar entre nosotros, para salvar a nosotros. Hay que creer esto. Si cree correctamente esto, ya puede ser hijo de Dios. ¿Cómo nos ha mostrado su amor? Capítulo 3, versículo 16. Es un versículo muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Tal manera amó Dios a mí. A mí. Tal manera. Expresado tal manera. ¿Por qué? Incalculable. Tan grande amor. ¿Cómo ha mostrado su amor? Que ha dado su Hijo unigénito, entregando su Hijo unigénito. ¿Ustedes pueden entregar sus hijos por otras personas?
pero Dios hecho por nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Nuestro valor igual que su Hijo unigénito. Nosotros tenemos el mismo valor que Jesús. Por eso Dios podía pagar a Jesús para salvar a nosotros. Para comprar unos productos hay que pagar precio justo. ¿Es valor un euro? Pagar un euro es justo. Pero valor un euro, pero me pide 10 euros, no compraría. Pero Dios podía pagar por nosotros un precio justo para nosotros. Ese es su Hijo unigénito. Mostró su amor con esa manera. ¿Para qué? ¿Para qué ha entregado su Hijo unigénito? Para que todo aquel que en Él cree. Esa palabra, todo aquel que en Él cree. Cree. ¿Qué tenemos que creer? Que Dios fue hecho carne. Es Jesucristo. Jesús murió por mí, para perdonar a todos mis pecados. Porque por el pecado tengo que ir al infierno. Pero Él me ama. ¿Cómo? Tal manera, tal manera. Por eso entregó su Hijo unigénito para rescatar del infierno, para llevar a su reino, para vivir eternamente con Él. Aquí dice, no se pierda más tenga vida eterna. Pierde ese infierno. Vida eterna es cielo. Muerte a vida. Cambiado de nuestro destino. Por creer. Por creer. Esa es la fe. Por eso hay que tener relación con Dios continuamente. Porque por el pecado es pecado que haces, obstaculizar la relación entre Dios a nosotros. Por ejemplo, un avión que está volando en el aire, hay que tener conexión con torres continuamente, ¿no? Para intercambiar frecuentemente señales, ¿no? Señales. Cuando se corta esta señal, entonces ya, gran problema. ¿Por qué? No puede indicar el camino, entonces vuelos no puede ir a buen camino. Sí puede ocurrir un accidente grande. Igual que estos, el pecado es obstaculizarse de nuestra conexión con Dios. A veces se corta por nuestro pecado. Cuando se corta de relación con Dios, ya peligro. Puede caer. Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5. Versículo 25. Jeremías capítulo 5, versículo 25. Leamos juntos. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Por nuestra iniquidad, por nuestro pecado, está obstaculizando conexión con Dios. ¿Quiere tener continuamente relación con Dios? Hay que apartarse de pecado. Entonces, ¿por qué los cristianos salvos no deberían pecar? ¿Por qué? Hay varias razones. Primero, porque obstaculiza la comunión con Dios y con Jesús. Pues buscamos San Juan, primera Juan capítulo 1.
Primera Juan capítulo 1, versículo 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Comunión, para mantenerse en comunión con Dios, tenemos que comunicarse en comunión entre nosotros. Aquí dice, vosotros tengáis comunión con nosotros, entre nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Para que no cometer pecados, tenemos que estar en la comunión con los hermanos juntos. Con esa manera podemos comunicarse con Dios juntos. Siempre está conectando con Dios, ya puede evitar cometer pecado. Pues podemos pensar así, estoy muy cansado, esta semana he trabajado mucho, he estresado mucho, tengo que descansar. Creo que un domingo no pasaría nada. Manda mensaje al grupo. Hermano presidente, estoy muy mal, ¿no? Constipados, tengo fiebres, perdón, no puedo ir hoy, tal. ¿Vale? Bien. Pero ¿quién hace obra a ese momento? El diablo. El diablo siempre hace obra ¿a quién? A los salvos, ¿no? Como un león rugiente, ¿no? Está buscando a Débora. Yo he aprendido desde la salvación. Primero, yo he aprendido justo después de la salvación, he aprendido dos cosas importantes. Justo después de la salvación. Primero, comunión con los hermanos. He aprendido dos cosas. Primero, San Juan capítulo 15. Permaneced en mí, entonces yo en vosotros. Desde ese momento, yo nunca he apartado del comunión. Yo aprendí así. Algún pastor, ¿no?, dice que por causa de la muerte no tiene que perder la comunión con los hermanos. Estoy enfermo. Que venga. Cuando viene la comunión, se cura a todos. Pero, claro, yo he experimentado, de verdad. Estoy mal, parece. Porque quiere ser mal, con mal salud, para que no quiero ir. Porque para no participar, ¿no? Pero venciendo esto y llega a la comunión y comunicando con los hermanos, se va todos esas cosas, ¿no? Experimentados. No sé si no será todo igual, pero por lo menos yo sí he experimentado esto. Segundo, he entendido estos por Malaquía, ¿no? Probar al Señor, a Dios, por vuestras riquezas. ¿Para qué? Que es Él que abrirá sus ventanas, derramará todos para que ser abundancia, ¿no? Diezmos. Yo he aprendido esto. Eso es gran bendición para nosotros. Dios no nos pide que para hacer, porque Dios es bendigo, está pidiendo a nosotros, como nosotros está dando como un limosnas al pobre, a Dios. Dios no puede vivir sin nuestra ofrenda. No, Dios es dueño de todos. Dios es dueño de todos. Él no hace falta nada. Pero Él quiere ver nuestro corazón. Él quiere ver nuestro corazón. Todas nuestras cosas que tenemos
es de Dios. Ninguna cosa es de nuestras. ¿Qué va? Eso es nuestro, es mi trabajo, he trabajado, he ganado, es mío. Todavía no sabes de gracia de Dios. Uno que ha conocido correctamente la gracia de Dios, sabe que todo que tengo yo es de Dios. Él me ha dado, Él me ha permitido este trabajo, Él me ha dado salud para poder trabajar. Así, por eso he ganado. Con esa ganancia, Él me ha permitido para mantener mi vida, mi familia. ¿Para qué? Para vivir por Él. Eso es la gracia. Dos cosas importantes he aprendido justo después de la salvación, estoy manteniendo hasta ahora. Está guardando hasta ahora. Pero cada vez que está guardando, no por obligación ni esfuerzo, sino por gracia. Dando gracias a Dios. Entonces Él siempre que me añade todo lo que necesita. Cumpliendo siempre la palabra San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Primeramente, buscad primeramente su reino y su justicia. Entonces, todas las cosas que necesitamos nosotros, Él se añade todo. No tenemos que preocupar. Yo por eso no tengo preocupación, nada, por estas cosas. Solamente estoy preocupando por la iglesia, por los hermanos. Pablo también testificó, ¿no? Aunque he trabajado mucho más que otros apóstoles y también he sufrido muchísimas cosas más que otros hermanos, pero no tengo ninguna preocupación por cosa mía, sino tengo preocupación por la iglesia. Por eso aquí dice esta palabra importante es que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunicamos entre los hermanos. Esto es nuestro comunión, es que verdaderamente es el comunión con el Padre y con el Jesucristo, su Hijo. Si quiere mantenerse en comunión con Dios, hay que comunicarse con los hermanos. Pensando que un día pues no voy, no pasaría nada. No, sí pasa. Sí pasa. También segundo, así como Cristo pagó el precio de pecado, ¿no? A través de su muerte. Pensando sus sufrimientos, tan terrible, ¿no? Tan terrible. Eso es consecuencia de pecado. Si cuando cometemos pecados, ¿qué estoy haciendo? Cuando cometo pecado, ¿qué estoy haciendo? Está azotando a Jesús una vez más. Pensando esto, no podemos cometer pecados. Por eso hay que tener serios contra pecados. No tenemos que cometer pecados como tan ligeras, sino hay que tener serio. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 9. Proverbios capítulo 14, versículo 9. Leamos juntos. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Aquí dice, los necios se mofan del pecado. El que comete pecado ligeramente, eso es necio. Eso es necio.
hay que llevar nuestra vida rectamente ante el Señor. Y tercero, con la muerte del Señor, nuestro destino de los pecados terminó. ¿No? Por su sacrificio, por su muerte, ya terminó de como nuestra justicia, ¿no? Nuestro perdición eterno. Y también por su resurrección, ¿no? Resurrección del Señor, como fuimos apartados para vivir una vida nueva. Entonces, por su muerte ya terminó nuestro destino. Por su resurrección ya tenemos una vida nueva. Tenemos que vivir una vida nueva. Una vida nueva. Nueva significa hay una vida antigua. Hay que dejar de la vida antigua, hay que vivir una vida nueva. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, 1 al 4. Romanos capítulo 6, 1 al 4. También leamos juntos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nuevas. Aquí está preguntando, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué palabra es estos? Claro, el que perdonado más sus pecados, ¿no? Que dará más gracia a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, ¿para que abundar nuestra gracia hay que cometer pecado más? No, aquí dice, en ninguna manera, ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado ya. ¿Cómo viviremos? Un muerto, ¿cómo viviremos aún en él? Un muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no, aquí también otra pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa este bautismo? No es bautismo de formar, de entrar agua y salir, sino bautismo de muerte de Jesús, es que participar a su sacrificio, su obra. Cuando murió Jesús, yo también morí con él. El resucitado Jesús, yo también he resucitado con una nueva vida. Eso es el bautismo de Jesucristo. Bautizado en su muerte, ¿por qué? Aquí, porque somos sepultados juntamente con él. ¿Qué sepultados? Nuestras pecaminosas, nuestra carne, nuestros deseos, ya está sepultado con él. Para muerte por el bautismo. Para muerte por el bautismo. Y a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, participación del bautismo de Jesús es que eso es como sepultados, muertos nuestros antiguos hombres, instintos pecaminosos, deseo de nuestra carne, ya está sepultado, muertos. Pero por su resurrección también nosotros ya tenemos una vida nueva. Por eso aquí dice, nosotros andemos, tenemos que andar una vida nueva. No tenemos que seguir el camino antiguo, sino tenemos que andar
una vida nueva. También porque vivir una vida santa es la voluntad de Dios. Tenemos que llevar vida santa. Esa es voluntad de Dios. Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16. 14 al 16. Leamos juntos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios es santo. Por eso Dios nos pide que sed santo. Pero ustedes, como nosotros somos santos, no somos santos, pero Él nos pide que sed santo. Pero no todos los hombres que pueden ser santos, pero los hijos de Dios que se han recibido la salvación, que teniendo una vida nueva, puede llevar una vida santa. ¿Por qué? Ya, hombres antiguos, nuestros pecados, nuestros deseos ya están sepultados. Ya están sepultados, muertos con Cristo. Por su resurrección, ya tenemos vidas nuevas. Tenemos que ser vida santa, como Él. Por eso Él, Dios, que puede pedir a nosotros que sed santos. También Él nos ayudará. ¿Para qué? Que podamos llevar nuestra vida santa. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Utiliza dos manos, puede buscar más fácil. Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Aquí está comparando dos. No, luego aquí sí. No y sí. ¿Qué no? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No tenemos que dejar reinar el pecado a reinar nuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Sino, aquí hay sino, presentaos. Al contrario, presentaos. Tenemos que presentarse como nosotros mismos, ¿a quién? A Dios. A Dios como vivo de entre los muertos. Y vuestros miembros, como nuestros miembros, a Dios como instrumento de justicia. Versículo 15 también. Aquí también pregunta, ¿no? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Respuesta, en ninguna manera. En ninguna manera. Ninguna manera. Versículo 19 también. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vosotros
vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes estaba débil. Por eso estábamos presentando todo nuestro miembro por las cosas como iniquidad, inmundicia. Pero ahora no. Ahora tenemos que santificación, como para santificación, presentar. Tenemos que presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Ya está cambiados. Por eso no tenemos que cometer pecado. Y también porque es un obstáculo para ser usado por Dios. El pecado que se obstaculiza para que seamos como obreros de Dios, ¿no? Como instrumentos, ¿no? 1 Corintios capítulo 9. Primera Corintios capítulo 9, versículo 27. (26-27) Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Apóstol Pablo, correr, está corriendo. Es una vida cristiana como correr. También como pelear, luchas. La vida cristiana es una lucha. Pelea contra diablos, pero pelea contra deseo de carne, con mí mismo, a mí mismo, ¿no? Aquí, él siempre corriendo, siempre peleando. Pero aquí dice, no como a la aventura, corriendo como una carrera, que mirando una meta, ¿no? Para premio, ¿no? Para ganar premio y corriendo una meta y todo esfuerzos, ¿no? Esforzando todos. Eso es correr, es una carrera. Aquí dice, no como a la aventura, corriendo, mirando al lado y corriendo atrás, mirando así, ¿no? Cuando cansa, descansando, eso no es carrera. Pero algunos hermanos que viven de esa manera. No a la aventura, sino hay que luchar. Hay que competir, ¿no? Y también aquí dice, esta manera peleo. Boxeo. No como quien golpea el aire, dando muchas puñetazos, pero solamente en el aire. ¿Eso es qué? ¿Ese sirve? No. Solamente se cansa. No puntual, no ningún punto puntualidad. Solamente se cansa. Hay que tirar puñetazos para pegar, ¿no? Eso es pelea, ¿no? Aquí, versículo 27. Pero no como quien golpea el aire, sino que golpeo ¿a quién? Mi cuerpo. Yo como principio leo esta palabra, no entendió esto. ¿Por qué? A mí, si no hay que golpear a Satanás, ¿no? Al mundo, ¿no? Pero luego después entendí esa palabra. Enemigo verdadero, ¿dónde está? En mí. Mi deseo, mi instinto. Eso es mi enemigo verdadero. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre.
¿Por qué? Si mi corazón está muy enaltecido, soberbias, no quiere servir a nadie, sino quiere ser servidos. Pero eso es deseo de mi carne. Por eso el apóstol Pablo está peleando y golpear a sí mismo su cuerpo, su deseo. ¿Para qué ser siervo? Para servir al otro. ¿No? Lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo, ¿qué significa? Después de predicar evangelio, anunciar evangelio para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No es que eliminación de salvación, sino eliminado del galardón de Dios. ¿No? Entonces, aunque sí, muchos trabajan en la iglesia, trabajan mucho. ¿No? Sí, cuando hay seminario, predicas evangelio, invita a la gente. Sí, aparentemente trabaja bien, pero todavía sigue teniendo su deseo de la carne, haciendo servicio. ¿Para qué? Que ser enaltecidos, su hecho, confiando su hecho, su obra. Entonces, final, será eliminado de galardón de Dios. Aunque hecho trabajo muy bien, aparentemente. Pero con el corazón hay que pelear, golpear a su deseo. Hay que servir a los otros, como servidumbre, ¿no? Servir a otros. Así, esa manera trabaja, servir a la iglesia, entonces recibirá gran galardón. Capítulo 10, versículo 12. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Leamos juntos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, yo soy fiel. Yo soy fiel, que estoy haciendo bien todas cosas. Estoy cumpliendo todos que me mandas. Por eso estoy bien, estoy firme. Pero mire que no caiga. Ten cuidados, que uno que está de pie puede caer. Pero que uno que está humillado, arrodillado al suelo, no cae. Por eso hay que humillar. Para que sean humillados, hay que evitar el pecado. Porque enaltecer el corazón, eso también gran pecado ante Dios. Primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Versículo 16. Leamos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Sí, somos libres. Conoceréis la verdad os hará libre. Nosotros, conociendo la verdad, evangelio, ya tenemos libre. ¿Libre de dónde? Primero, libre de pecado, libre de juicio, libre de infierno. ¿No? Somos libres. Entonces, aquí dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad. No deben aprovecharse libre para cometer más pecados, ¿no? Como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aunque somos libres, no somos siervos, pero tenemos que ser siervos voluntariamente. Siervo de Dios, eso es siervo a los hermanos. El pecado dañas, obstaculizas a predicar evangelio. Por teniendo pecados, difícil para predicar evangelio. ¿Quiere predicar evangelio a nuestra familia,
hay que tener, primero hay que limpiar mi interior. Hay que tener una vida santa. Porque el Evangelio de Dios nos da poder. Y también nos da nueva vida y nueva fuerza. Por eso tenemos que vivir en Evangelio. Por lo tanto, los cristianos no deben ceder al pecado, sino hay que vencer, hay que luchar. Además, no debemos vivir pensando vagamente. Muchos dicen que ya ha perdonado a todos, ¿no? Ya Dios nuestro Padre, aunque como sea que llevando mi vida, Dios me ayudará, ¿no? Me dará a todos. Un estudiante que no estudia nunca, solamente orando a Dios. Dios, ¿no? Entonces, ¿no? Ayúdame para sacar buenas notas. Y luego confiando, Dios me ayudará. Me ayudará para sacar buena nota. ¿Sí puede? No. Pero hay algunos cristianos que viven así, de esa manera. Pero no tenemos que vivir así, ¿no? Aunque un cristiano cometa un pecado, el alma no perece nunca. ¿Por qué? Porque esta es Cristo. Jesucristo es abogado de nuestros, un mediador entre Dios a nosotros. Eres propiciación de nuestros. Texto principal, por favor. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogados. También Hebreo está escritas que más esto por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. Sacerdotes. Antiguo Testamento, antiguamente, había sacerdotes entre Dios al pueblo para perdonar sus pecados. Y nosotros también. Ahora tenemos un abogado. Es Jesucristo justo. El mediador entre Dios a nosotros. Tenemos que escuchar Evangelio frecuentemente. No solamente una vez y luego ya. Alguno dice que ya ha escuchado el seminario todo, Evangelio. Dice que ha entendido bien, sí, ya soy salvo. Luego dice que cuando hay seminario, ¿por qué tenemos que escuchar otra vez? Ya conozco todos. No tengo que escuchar más. ¿Es así? Cuando fue a Misión Cuba, primero viaje, ya hermano Mandy ya ha escuchado el seminario con video en su cuenta, ¿no? Y cuando visitó allí y hablaba con él, y todavía no ha entendido perfectamente Evangelio. Solamente él dice que la palabra está tan buenas, nunca he escuchado de esta manera. Vale, bien. Por eso yo como recomiendo que escuchamos otra vez desde el primer día y luego hablamos cada día. Escuchábamos juntos. Sí, con tele. Pero segundo día, él me preguntó una cosa. A ver, hermano, ¿tú cuántas veces has escuchado ese video, seminario? Yo calculaba el año y no sé, por lo menos 100 veces. Él sorprendió. ¿Así? Pero ¿cómo puede escuchar ahora con nosotros? Parece que escuchando primera vez.
tan atentamente, ¿no? Cada vez que escucha evangelio, hay que escuchar concentradamente. ¿Para qué? Primeramente para mí, examinar, probar mi fe. ¿De verdad que estoy en la fe? Y también por vosotros, ¿no? Ese momento, hermano Mandy me dijo que, es así. Yo pensaba que ya he escuchado una vez, ya está, no necesita más. Entonces, su corazón está más abiertos y el resto de palabras he escuchado más como concentradas y al final ha recibido la salvación. Ahora está predicando evangelio a su país. Ya se ha hecho un obrero de Dios. Como así, aquí dice, por eso, pastor conoce Spurgeon, ¿no? Un pastor muy famoso, un predicador. Un pastor Spurgeon dijo una palabra. Así como las personas escuchan a menudo el sonido de una campana, necesitan escuchar el evangelio con frecuencia, porque la gente olvida fácilmente. Es su palabra. Las campanas, cada media hora, ¿no? Cada media hora, como tocan campana en la iglesia, allí. Como las personas escuchan menudo el sonido de una campana, aunque no queremos, pero escuchamos, ¿no? Ese sonido de campana. También el evangelio, mi deseo de carne, aunque no quieres, pero tenemos que escuchar continuamente, frecuentemente. ¿Para qué? Como nuestros sentimientos se olvidan muchas veces. ¿Ustedes no ha ocurrido alguna vez que teniendo duda de mi salvación? Aunque sí salvo verdadero, yo creo claramente, obra de Cristo, por mí, seguro, pero a veces entrando duda, ¿no? ¿De verdad soy salvo? Porque al ver mi vida, ¿no? Al ver mi acción, mi hecho, ¿de verdad que soy salvo? ¿He hecho esto? A lo mejor no soy salvo. Sentimiento de los hombres cambia 100 veces cada día, ¿no? Alguien me alaba, oh, qué contento. Alguien me insulta, enfados, ¿no? No tenemos que confiar a mí mismo, ni mis sentimientos, ¿no? Sino tenemos que confiar la palabra de Dios inmutable, nunca cambia. ¿No? Eso es justificación de nuestra salvación. Cada vez que teniendo dudas hay que escuchar evangelio. Por eso tenemos que escuchar evangelio frecuentemente. Jesús, Él es el abogado. Esta presencia de Dios. Dios es juez justo. Nosotros, sus hijos, pero cada vez que comete pecado, Él nos castiga, ¿no? Pero Jesús es nuestro abogado entre Dios a nosotros. La palabra abogado en griego es parakletos. Se dice parakletos, que tiene 3 significados. Primero, defensor, que nos defiende. Luego, segundo, el consolador. El tercero es consejero. La razón por la que utilice esta palabra en particular es porque cuando un cristiano peca y se deleita, Jesús que lo ayuda, ¿no? Con consejo. Lo ayuda y también lo consuela con su palabra. Y también lo defiende al mismo tiempo. Está ahí para siempre con nosotros. San Juan, capítulo 14.
San Juan capítulo 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15, versículo 26. 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, ese Consolador. Jesucristo, antes de ascender en el cielo, Él está hablando a sus discípulos, ¿no? Vendrá Consolador. Vendrá Consolador. Nuestro Padre os enviará Consolador. Es ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo. Espíritu de verdad. Él os enseñará a todos. Os da recordarse toda la palabra que os ha dicho. Mira, los discípulos que no pueden recordar toda la palabra que Jesucristo ha dicho, ¿no? Durante 3 años. ¿Cómo podía escribir 4 evangelios? Por poder del Espíritu Santo. Pero aquí última palabra dice, yo tengo que volver al cielo, si no, no puede venir como Espíritu de verdad, Consolador. Por eso, mejor tengo que volver al cielo. Eso es conviene para vosotros. ¿Para qué? Puedo enviar Espíritu Santo a vosotros. Por eso, obra del Espíritu Santo, eso es para consolar. También para aconsejar. También para ayudar. Jesucristo está ante Dios, que es para ser abogado de nosotros, para depender. Jesús es justo, ¿no? Jesucristo es justo. Es un abogado, mira, un abogado que se presenta ante Dios y sirve como abogado, debe ser libre de pecado, libre de faltas. O sea que no tiene que tener ningún pecado. Tiene que ser justo. Pero si un abogado que declarado culpable de algún pecado, no podrá presentar, ¿no? Ante Dios. Por eso Jesús es justo. Jesús vivió una vida justa sin pecar jamás. Por eso, como 1 Juan capítulo 3, versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. También Jesús realizó la obra de expiación. La obra de expiación. Jesús murió cruelmente en la cruz por los pecadores. Pero Él no terminó en muerte, resucitó 3 días después de su muerte. Por eso Jesús muestra sus manos y sus costados a Dios para argumentar así. Así dice, Jesús sufrió, juez justo a Dios. Yo sufrí en la cruz por los pecadores. Perdonarles. Así. Su oración
en Gólgota. Que el soldado romano estaba clavando a su mano. Ese momento Jesús oró. Oró. ¿Qué oración que he hecho? Padre, ayúdame. Destruí todos estos hombres. Sálvame. ¿Es esto? No. Perdónales. Porque no sabe lo que hace. Esa oración sí está continuación en el cielo. Jesús mostrando su daño, ¿no? Agujero de su mano y costado. A juez justo, a Dios. Dios, perdónales, porque he sufrido, he recibido esto por ellos. Por eso Jesús es justo para nosotros. Segunda Corintios, capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Jesús es justo, no tiene pecado. Pecado no está en él. Pero por nosotros lo hizo pecado. Él mismo ya hizo pecado, porque el pecado de todo el mundo se lo llevó todos. Entonces Jesús era pecador de pecadores. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Mira, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo por los injustos. Jesús el justo, pero por los injustos, por nosotros. Para llevarnos a Dios. Él es justo. Pero Él hizo pecado para llevarnos a Dios. Él entregó justo por los nosotros injustos. Por eso Jesús es una ofrenda de paz para reconciliar entre Dios a nosotros. Reconciliar. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ofrenda de paz es una palabra griega, es hilarismo. Hilarismo se refiere a un sacrificio que permite a Dios apaciguar su ira contra el pecado y perdonarnos. Para restaurar una relación de enemigos se necesita un mediador que puede reconciliar. ¿Es quién? Jesús. Jesús fue ofrecido como ofrenda de paz para que pudiéramos reconciliarnos con Dios.
Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mediante la cruz, obra de Cristo, reconciliar con Dios a ambos. También Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 20 al 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra manera, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Aquí dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como a las que están en los cielos. Reconciliar. Como cosa del cielo, cosa de tierra, estaba separados. Pero por su muerte, por obra de Cristo, reconciliados. Cosa del cielo, cosa de la tierra. Cosa de la tierra, ¿qué es? Nosotros somos pecadores. Cosa del cielo es Dios, reconciliados. Haciendo la paz mediante sangre de su cruz. Sangre de su cruz. Por eso, vosotros también, que erais otro tiempo extraños, enemigos, ¿no? Extraños enemigos, en nuestra manera. Pero haciendo también, hicimos muchas malas obras. Pero ahora, después de conocer y creer obra de Cristo, su sangre en su cruz, os ha reconciliado. Reconciliado. Por eso tenemos que presentar nuestros cuerpos para santos, como santos sin mancha, irreprensibles. ¿Delante de quién? A Dios. Volvemos, texto principal. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los muertos nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hoy hemos leído 1 al 6, pero pues hemos escudriñado solo versículo 1 y 2. ¿No? Quedan todavía mucho. Pues continuación, próximo. ¿No? Porque es como concluimos, importantes. Porque tenemos felicidad verdadera en nuestro corazón. ¿No? Por conociendo la obra de Jesucristo. ¿No? Teniendo relación a través del sacrificio de Cristo, ya hemos reconciliado con Dios, ya tenemos relación con Dios correctamente. Eso es, estableciendo, manteniendo esta conexión, ¿no? Relación con Dios, podemos mantener nuestra paz, tranquilidad, felicidad en nuestro espíritu. Pero problema es el pecado. Ya, claro, por la sangre de Cristo ya perdonado todo. Pero después de la salvación, también cometemos pecado, pero dos tipos, inconscientemente y también intencionalmente. Pecado de incondicional, como inconsciencia, esto ya perdonado todos, no hay problema. Por este pecado no pierde la salvación, no recibirá juicio. Pero pecado intencional tampoco perderá la salvación, pero perder la paz. Feliz,
perderá la paz y felicidad ese momento. ¿Por qué? Por ese pecado, relación con Dios está cortado. ¿Cómo? Este pecado será obstáculos para mantener la relación con Dios. Entonces, para mantener continuamente relación con Dios, tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que despojar antiguos hombres, obra de antiguo, sino hay que vivir una vida nueva que nos ha dado el Señor. Una vida nueva. Tenemos que sepultar nuestros antiguos costumbres, antiguos hombres, hay que matar en la cruz con Cristo, en la cruz juntos. Porque nosotros ya hemos muerto nuestra carne. Si no, tenemos una vida nueva. Por eso, como apóstol Pablo, hay que pelear. Hay que pelear. ¿Con quién? Con mi cuerpo. Con mi cuerpo. Con mi cuerpo y peleando y matando mi cuerpo y puede vivir una vida nueva. Así puede mantenerse una relación con Dios continuamente. De esa manera podemos tener felicidad verdadera en nuestro corazón continuamente. ¿Con qué? Comunión con los hermanos. Cuando comunicamos entre nosotros, esa comunión es comunión con nuestro Padre, nuestro Señor Jesús. ¿Vale? Hoy hasta aquí, oremos juntos. Padre Dios, Santo Misericordioso que está en los cielos, te damos las gracias por tu palabra de hoy. Si de verdad que nosotros somos pecadores que deberíamos ir al infierno, no teníamos paz en nuestro interior, solamente teniendo ira. Pero Señor, por tu amor tan grande, y pagó todo nuestro pecado y nos salvó del infierno. Ya tenemos vida nueva, hemos conectado con Dios. Ahora tenemos una relación correcta con Dios, contigo, Señor. Pero por nuestros pecados que continuamente estamos cometiendo, a veces se corta la relación con Dios. Señor, por eso te pedimos que nos ayude para que no cometemos pecados intencionalmente, para porque poder tener continuamente de relación contigo, para que tener felicidad en nuestro corazón, Señor. Por eso estamos aquí juntos en la comunión. Señor, están haciendo obra en la comunión de nosotros. Con esa manera nosotros también podemos comunicar contigo, Señor. Ayúdanos para que podamos mantenerse esta comunión en nuestra vida. Todas cosas dejamos en su mano poderosa. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Cantamos un cántico, hermanos. Página 239, por favor. Página 239. Cristo me ama. Página 239. Página 239, hermanos. Cantamos juntos, por favor. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama. Cristo me ama,
Biblia dice así: Cristo me ama, pues murió, y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará, y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Bueno, queremos darle gracias al Señor por la palabra de hoy y gracias, pastor, por la palabra también, y a todos los hermanos por participar, a los hermanos que nos visitan, también muchas gracias. Nos vienen a visitar de muy lejos. Bienvenido, hermano Cristian, su familia. Hay personas que ya han regresado de vacaciones también. Hermanos, bienvenidos. Quiero darle las noticias, hermanos, para esta semana. Hoy a la 1 tenemos reunión servidores, por favor. A la 1. El miércoles palabra a las 19:30. Por favor, a todos los hermanos que vengan para escuchar juntos la palabra. El día viernes, que es el 12 de abril, a las 20 horas, tener reunión caballeros, servidores caballeros, a las 20 horas, el viernes 12. No olviden, caballeros, servidores. El día sábado tiene reunión el coro, tiene su ensayo. Los jóvenes también tienen su reunión. Secundaria y bachillerato también tiene su clase. Los distritos 11 y 12 también tienen su reunión a las 7:30, a las 19:30. El distrito 11, en casa del hermano Manuel y Magali, será la reunión. Distrito 12 les informará ya. El domingo 14, hermanos, es gira de pastores. Nuestro pastor se va a predicar en la iglesia de Madrid. Oremos por ellos. Los pastores se mueven a diferentes lugares. Oremos. Aquí viene a predicar el evangelista Pablo, de la iglesia de A Coruña. Ya lo conocemos, ha venido ya. Entonces, oremos por él, ¿vale? Y algo importante, ya hemos anunciado, el día 17, que es miércoles, hasta el día domingo, tenemos un seminario por distritos. Por favor, hermanos, preparemos. Todos vamos a escuchar la misma predicación del pastor Josué, ¿no? Entonces estaremos desde el día miércoles hasta el día sábado, vamos a escuchar en el lugar en nuestras casas, en el lugar que elijamos cada distrito. Estaremos del miércoles al sábado. El domingo escuchamos el evangelio aquí. Va a ser predicado por el pastor, ¿vale? Entonces, hermanos, oremos por las personas nuevas. Yo sé que habrán personas nuevas que están invitadas a los seminarios
Y si no tenemos personas nuevas, oremos por cada una de las personas que vamos a estar asistiendo. ¿Vale? Entonces, hermanos, la semana del 17, el seminario por distrito. Los 4 distritos tenemos los seminarios. ¿Entendido? El domingo 21 hay reunión general. Igual, hermanos, para que preparemos ya nuestro testimonio de vida cristiana o salvación. Eso para que ya lo vayáis preparando las personas, los hermanos que van a presentar. Y también la comida lo va a preparar el distrito 11 el día domingo 21. ¿Vale? Y eso es, hermanos, las noticias más importantes. Dígame. Hermanos, una noticia muy alegre, ¿no? Dios nos ha dado una vida nueva, ¿no? Como entre Eric y Millis ha nacido una niña, se llama Madison, se llama Madison, que ha nacido ayer por la mañana, como visitados ayer por la mañana, de verdad, qué hermosa, tan guapa. Entonces, hermanos, que feliciten a ellos, por favor, ¿no? Pues si alguien quiere ver visitas, ¿vale? Pero no tiene que visitar mano vacío, ¿eh? Hay que llevar algo para la niña y para los padres, ¿vale? Venga, gracias.